El emperador Qianlong estaba satisfecho con su reinado. El imperio era vasto y poderoso como en los antiguos tiempos. Sus hijos habían crecido robustos y aguerridos como cangrejos. Sus hijas poseían la belleza cristalina del jade. Sin embargo, el elegido a sucederlo en el trono, su 15º hijo Yongyan, tenía otra visión. Se consideraba a sí mismo un joven sin suerte. El seno de la administración imperial estaba colonizada por funcionarios corruptos que no tardarían en llevar a la ruina a la dinastía. Por otro lado, los endemoniados ingleses, ansiosos por entrar en el negocio del contrabando de opio, soliviantaban a la población con sus ideas modernas. Yongyan empezó a tener algunos problemas de insomnio. Sentía que algo dentro suyo se había extraviado. Aquel invierno una gran nevada había cubierto campos desnudos con su manto helado. La colina fragante, cercana al templo del Buda durmiente, parque de caza del emperador, había desaparecido entre los nubarrones que atravesaban el horizonte en una estampida silenciosa. Como presagio de la tragedia, la charca del risco del demonio oculto en las colinas occidentales se había congelado. Años antes, cuando Qianlong era un emperador joven, había visto en esa charca nadar a los dragones, 2 pequeños animales marinos verdes que se agrandaron abruptamente, salieron del agua, saltaron a los cerros y se perdieron entre las nubes. Los dragones eran, en realidad, las almas transformadas de los jóvenes acólitos de un santo taoísta que habían saltado a la charca durante una gran sequía, provocando la lluvia. En honor a ellos se había erigido allí el pabellón de los reyes dragones. Si bien el joven Yongyan había escuchado infinidad de veces la historia, no sabía que su destino estaba atado a ella. 2 años después de haber abdicado a favor de su hijo, el gran emperador, aunque mediocre poeta, Qianlong, murió. Jia Qing, nombre que había adoptado Yongyan, tomó absoluto control del imperio en una ceremonia fastuosa. A partir de esa noche, no solo se intensificaron sus problemas de insomnio, sino que ya no volvió a soñar. Mucho fue lo que debatieron los médicos imperiales acerca de la rara afección del emperador, pero muy pocas fueron las soluciones que ofrecieron, y ninguna de ellas, de más está decirlo, resultó efectiva. La condición de Jia Qing se volvió endeble ante sus súbditos. Si Su Alteza no podía tener un sueño, pronto estaría afectada la gobernabilidad del imperio. Los funcionarios más corruptos consideraron imperativo urdir una conspiración, matar al emperador y poner en su lugar a Yen, el 14º hijo de Qianlong, aprovechando su extraordinario parecido. En aquellos jóvenes tiempos, el pueblo confiaba ciegamente en el poder de los sueños. El imperio había sido salvado varias veces de la ruina gracias al sueño del monarca. Como en los años de Li Tan durante la gran sequía de 1000 días, cuando el emperador se despertó aquella mañana alarmado porque comprendió que solo había sido un sueño, que tal sequía de 1000 días nunca había existido sino en uno de sus sueños. Entonces, después del habitual desayuno frugal, comunicó a través de uno de sus eunucos que la sequía había quedado atrás. La noticia corrió de boca en boca entre la chusma, de un poblado a otro, de una provincia a otra, y así hasta llegar a los confines más remotos del imperio. Llegado ese momento, en que todos estaban al corriente de que la sequía era tan solo un sueño imperial, la sequía terminó y comenzó a llover torrencialmente.
Habían pasado exactamente 1000 días, desde que el primer mensajero recibió la noticia hasta que el último súbdito del imperio la conoció. Las lluvias pronto anegaron la vastedad de la tierra. El río amarillo se salió de su cauce. Los torrentes desbocados barrieron a su paso con poblados enteros. También, cuando el gran emperador Yongle reconstruyó Pekín, el imperio atravesaba una sequía. Esta vez el emperador soñó que al otro lado de la puerta oeste se encontraba con una pareja de ancianos, él empujando y ella tirando de una carretilla cargada con una garrafa para aceite. En su sueño, el monarca preguntaba qué era lo que llevaban en la garrafa y el hombre le respondía que agua para la ciudad. Al día siguiente consultó a sus generales sobre el sueño y mandó a su eunuco Cao Liang hacia la puerta oeste, ordenándole que al toparse con la pareja de ancianos, atravesara la garrafa con su sable y volviera rápidamente en su caballo a la ciudad sin mirar atrás. Cao cumplió el mandato del emperador, pero mientras volvía al galope a la ciudad, oyó detrás suyo el impetuoso rugir de una correntada. No pudo resistir la tentación de mirar atrás y fue alcanzado por el agua en la que pereció ahogado. El gran Yongle construyó en su memoria un puente de piedra de infinitos ojos. Hoy en día, el puente Cao Liang sigue en pie sobre el río Jade. Tales antecedentes obligaban a Jia Qing a actuar con premura. Las conspiraciones se sucedían por doquier en las casas de té, en los bazares, entre los prestidigitadores callejeros, los adivinos, entre los acróbatas de Xil Shahai, en las óperas baratas de Tien Chiao, en los fumaderos de opio y en los tugurios de apostadores del puerto de Hong Kong, en las casas de masajes, entre las mujeres manchúes, los sacerdotes del Gran Lama y los monjes budistas, los tragaespadas y los mendigos, en la comunidad de ladrones y protectores de ladrones, mandarines y eruditos, santos y prostitutas, artistas de cabaret y viudas libertinas, amantes de sacerdotes e hijos de eunucos. Entre las mismas concubinas se rumoreaba, se tejían complots para matar al monarca. Desesperado, el imberbe emperador montó un magnífico caballo moro y abandonó palacio al abrigo de las sombras de una noche de luna llena. Se internó solo en la inmensidad del imperio, cabalgando en busca de su sueño, o al menos de que su imposibilidad de soñar fuese solo un sueño imperial del que en algún momento despertaría. Pero no. Jia Qing no podía soñar. Cabalgó durante cientos de li. Recorrió áridas planicies de tórridos días y noches heladas, donde los chacales lo miraban desde la negrura hermética con sus pequeños ojos ladinos y brillantes como perfectos citrinos. Atravesó en su caballo un río de li de anchura. En la otra margen, el moro reventó exhausto. Quedó con la lengua afuera, apretada entre los dientes. Un espumajo verdoso le enchastraba el hocico. Sus ojos abiertos, velados, parecían ciruelas picadas por el granizo. Unos escarabajos de agua le hurgaban las orejas y los hollares. Era una imagen terrible de la que el emperador ya no pudo sobreponerse. Anduvo a pie un trecho. A esa altura su vestidura real se había hecho jirones. Parecía más un mendigo que el gran señor del imperio que en realidad era, o soñaba que era. Ya había dejado de quedarle claro. El gran Jia Qing, hijo de los cielos, rey de reyes, no resistiría mucho más. La lucidez iba y venía de a ratos como un perro rabioso. Robó un chancho del corral de una humilde familia de granjeros y montó sobre la bestia durante 2 lunas sin descanso.
Un desierto de sal se abrió por fin detrás de una colina. En el centro de aquella extensión blanca, un eremita vestido con un atuendo hecho de pieles de rata, hediondo entre sus heces, afilaba un sable curvo pacientemente. Lo frotaba una y otra vez en una piedra redonda, sobre la que escupía de a ratos, asentando el filo. Chia Ching creyó ver en el espejismo de salitre al santo taoísta que había convertido a sus acólitos en dragones al arrojarlos al fondo de la charca en el risco del demonio oculto. La historia que tantas veces le refiriera su difunto padre. Se arrojó de su peculiar cabalgadura, se acercó jadeante hasta el hombrecito, tartamudeó una voz incomprensible. Su empiojada y escuálida majestad se hallaba enajenado. Su labio inferior pendía suelto como el de cualquier imbécil. El pequeño hombre dejó de amolar el arma, parado allí sobre su propio excremento, alzó la vista en dirección al emperador. Si Su Alteza llegó hasta mí, entonces ya todo el mundo lo sabe porque soy el último habitante de tu imperio. El rumor era cierto. El emperador ha muerto. Dicho lo cual, esgrimió el sable y lo enterró en el pecho de Chia Ching. Es sabido que la historia china es proclive a la multiplicidad de versiones. En otro de los posibles finales, Chia Ching llegaba nuevamente hasta el hombre vestido con pieles de roedor. En esta versión las ratas estaban vivas, enhebradas en una complicada armadura de alambre y además chillaban, lo que agregaba una cuota de sadismo a la escena original. El hombrecito hablaba a los gritos por encima de los roedores agonizantes. Si has venido hasta mí, majestad, es porque deseas comprender vuestra falta de sueños. Su caso es bastante extraño, su explicación no. Usted no puede tener sueños, mi señor, ni los va a tener nunca. Así como el síntoma característico de la locura es la alucinación, el síntoma de la muerte es el sueño. Usted sencillamente no sueña porque no va a morirse nunca. Usted es inmortal, Su Majestad, dijo, y en una estocada magnífica ensartó el alfanje en el pecho del monarca. Touché, exclamó al validar su teoría. El emperador continuaba mirando atónito a su agresor. Era cierto, era inmortal, y su imperio, es decir, su sueño, nunca había existido. Chia Ching, o como fuera su nombre real, estaba condenado a vagar como un pordiosero para toda la eternidad. La vida imperial no había sido más que una alucinación sintomática de su locura. En otra de las versiones, una menos apocalíptica y de un extraño erotismo oriental, aunque no menos perversa, el joven Chia Ching llegaba hasta la mujer. Sí, en esta perspectiva era una mujer que afilaba una pequeña daga de obsidiana, desnuda y espléndida en la blancura de la sal del desierto. El emperador caía de bruces ante la beldad y ella decía, observándolo despectivamente, «Mira hasta dónde has llegado, marica». Los años pasaban y tú seguías atrás de un sueño, de que todo fuera un sueño. Tu deseo se ha hecho realidad. La amazona enterraba el puñal en el centro del cráneo de Su Majestad, despertándolo. Chia Ching se incorporaba. Había reaparecido, pero de todas formas, y después de un gran esfuerzo, se levantaba de la cama y se asomaba a los jardines imperiales. Unos niños jugaban cerca de la blanca pagoda de mármol y alrededor de las fuentes. Él no los reconocía. Aparecía entonces, bajo el marco de la puerta, su 14º hermano, Yen, vestido con los atuendos imperiales. Su hermano ya estaba bien mayor, mucho más gordo de lo que recordaba. «Al fin has vuelto, 15º hermano Yongyan».
Lástima que te hayas pasado la vida durmiendo. Ya viste lo grande que están mis nietos, perdóname. No fue mi idea aflojar los tientos de tu montura imperial para que sufrieras tan tremendo golpe, pero ahora es demasiado tarde. Soy el emperador Chia Ching, y tú, decrépito hermano soñador, estás condenado. La enumeración de versiones podría continuar. Las más entusiastas hablan, por supuesto, de la magnificencia del reinado de Chia Ching tras la recuperación del sueño. Las trágicas, ya vimos, de su soberana locura. A pesar de tener aspecto fraudulento, todas las perspectivas se reservan una cuota de verdad. Quizá el mensaje último esté equitativamente distribuido y cifrado a lo largo de las infinitas versiones, y su conocimiento cabal reservado únicamente a Dios, cuya ilimitada virtud puede soñar al mismo tiempo la compleja historia del pueblo chino. Hermann Maggiori.